en un momento paro y hago un corte en este video, más o menos, pensemos en 10-15 minutos, y vemos si funciona, ¿sí? Grabaría toda la clase, y bueno, ya estamos haciendo progresos importantísimos. Muy bien. Bueno, con ustedes, ahí ven bien, ¿no? Lo puse un poco más lejos para que me vean a mí. Sí, sí, se ve bien, profe. Con ustedes la doble implicación la habíamos visto, ¿no es cierto? Sí, sí. Otra vez aquí supone. Empezamos a ver cuantificadores. Pero antes de los cuantificadores, voy a hablar un poco de demostraciones. Demostraciones. Cuando hablo de demostraciones, ¿se ve bien ahí? Sí, sí, sí. Sí, Profesor. Sí, sí, se ve. Cuando hablo de demostraciones, estoy hablando de implicaciones. Los teoremas en matemáticas son una implicación o una doble implicación. Entonces, por ejemplo, esto sería un teorema. X más Y igual 1. Entonces, x al cuadrado menos y al cuadrado igual 1 menos 2y. Traten de silenciarse porque si no va a ser un video parecido. Bueno, esto es una implicación. Como todo implica, esto se llama hipótesis H. Chicos, por favor, mutense. Sí, traten de silenciarse. Sí, en serio, chicos, dale. No, tengo que usar todos los papeles y se tengo que dar y no los devuelvo. Chicos, ¿alguno no puede silenciarlo muteo. o el que está? Gracias. Hipótesis tesis. Hipótesis tesis. Dijimos que una implicación era falsa únicamente cuando. ¿Recuerdan? Bueno, esta implicación es falsa únicamente cuando la hipótesis o P, lo llamamos P, lo mismo, es verdadera y Q o la tesis es falsa. Es decir, cuando algo verdadero implica algo falso. ¿Cómo demuestro esta implicación? Bueno, la demuestro partiendo de la hipótesis, suponiendo que la hipótesis es verdadera y tratando de llegar a demostrar que la tesis también es verdadera. Es decir, que si la hipótesis es verdadera, la tesis no es falsa, es verdadera. Voy a hacer esta y alguna otra más. Esto la D quiere decir demostración. Demuestro que parto de la hipótesis. Parto de X más Y igual a 1. ¿Qué puedo decir? Bueno, acá pienso. Yo tengo que llegar a una expresión que no tiene X. Dice 1 menos 2y. Entonces, lo que voy a tratar es de poner a X en función de algo, de Y. Si X más Y es 1, X es igual ¿a quién? Bueno, esta Y la paso restando a 1 menos Y. ¿Están de acuerdo? Y entonces, X al cuadrado menos Y al cuadrado, lo puedo escribir como, bueno, en lugar de X, puedo poner lo que vale. 1 menos Y. A ver, acá. A X la reemplacé por 1 menos Y. Al cuadrado, porque dice al cuadrado. Lo que no reemplacé, lo volví a copiar.
para que la igualdad se cumpla. Y al cuadrado no lo reemplacé, así que volví a copiar y al cuadrado. Profe, ¿Se entiende eso? Están hablando, profe. ¿Eh? profe, Están hablando. ¿no lo ¿Cómo? puede poner más cerca que no se ve muy bien? No se ve muy bien. Yo lo veo todo borroso. Sí, 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 sí. yo también. Gracias. Ahora se ve mejor, ¿no? Ahí está, ahí está. Genial. ahora Sí, ahí se ve mejor. Sí. Gracias. Muchas gracias, profe. Lo que pasa es que acá, si yo me pongo ahí, no me ven la cara, me ven la panza, y bueno, ya me daba un poco de... Pero bueno, no hay problema. Yo no entendí Profe, mucho, ¿no lo profesor. podrías explicar de nuevo? Sí, a ver, parto de la hipótesis. X más Y igual a 1. Quiero llegar a la tesis. Entonces quiero llegar a probar que X cuadrado menos Y cuadrado es igual a 1 menos 2Y. La hipótesis X más Y igual a 1 la puedo escribir como X igual a 1 menos Y. Y que está sumando los pasos restantes. Si X es 1 menos Y, en la tesis, en lugar de X, pongo 1 menos Y. El resto lo copio igual, porque no lo reemplacé por nada. Es decir, acá lo que reemplacé fue a la X por 1 menos Y. El cuadrado sigue, menos Y cuadrado, menos Y cuadrado. Profe, al principio de la ecuación, ¿qué tiene? ¿Una L es o estoy mal? Acá, Sí, sí. una D, demostración. ¿A qué es igual 1 menos Y al cuadrado? Bueno, es un binomio al cuadrado. Cuadrado del primero, 1, porque 1 al cuadrado es 1. Menos, ¿por qué? Porque acá hay un menos. El doble producto del primero por el segundo. 2 por 1 por Y. Más el segundo al cuadrado. Esto, 1 menos Y al cuadrado da esto. Menos, Profe, ¿no sería menos y al cuadrado? Porque no, más Y al cuadrado. Tercer año, escuela secundaria. Caso de factores. Más Y cuadrado con menos Y cuadrado se me cancelan. ¿Qué me queda? Que X cuadrado menos Y cuadrado es igual a 1 menos 2Y. ¿Qué es lo que quería llegar? La tesis. Partí de la hipótesis, reemplacé y llegué a la tesis. Preguntas. Ahora sí, preguntas. No, a ver. 1 menos Y al cuadrado es el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. El único signo que puede cambiar es este. Si acá dice más, el doble producto es más. Si acá dice menos, el doble producto es menos. Pero es siempre, los cuadrados son siempre más. ¿Pregunta? No. Mírenlo bien y pregunten. ¿Para qué sería eso? Esto es la estructura de un teorema. Un teorema dije que era una implicación o una doble implicación. Esta es la estructura de un teorema con una implicación. ¿Cómo se leería esto? Si X más Y es igual a 1, entonces X cuadrado menos Y cuadrado es igual a 1 menos 2Y. Ese es un teorema. ¿Cómo se ¿Y se demuestra un teorema? resolvería?
Bueno, Claro, claro. se demuestra partiendo de la hipótesis, x más y igual a 1, partiendo de la hipótesis, y llegando a la tesis. En el medio haciendo pasos lógicos. Cuando digo pasos lógicos, si pongo 3 más 2 igual a 78, puedo llegar, pero no es un paso lógico, no está bien. ¿Se entiende? ¿Qué lo haría un paso lógico? Disculpe, profe. Un paso lógico sería, muy bien, buena pregunta. Un paso lógico sería 1 menos y al cuadrado, lo reemplacé por lo que vale. ¿Me entendés? Ah, Si lo claro, claro. reemplazo Entendí. por algo que no está bien, bueno, no es un paso No lógico. tiene lógica, sí, entiendo. Claro, no tiene lógica, no es correcto. Digamos, pasos lógicos quiero decir pasos correctos. Comprendo. Muchas gracias, profe. ¿Me entendés? Sí. Profe, Porque disculpe, yo muchas recién pude veces, venir, voy trabajando. por forzar llegar a un resultado, hacemos un paso que es incorrecto. Vamos a hacer otro, muy parecido. Dice x menos y, ahora menos y es igual a 3, entonces x al cuadrado menos y al cuadrado es igual a 9 más 6y. Hipótesis, tesis. Tengo que demostrar esta implicación, este teorema. Debo partir de la hipótesis. Parto de la hipótesis. X menos y igual 3. Esto es lo mismo que decir que x es igual a ¿quién? Ahí más 3. A 3 más i. Muy bien. Más 3. 3 más y. Y está restando, lo paso sumando. Entonces, x al cuadrado menos y al cuadrado, yo tengo que demostrar ahora esto. ¿Y el 3 Probar más que 5 esto es elevado verdad. al cuadrado, profe? ¿Cómo? ¿El 3 más y lo elevas al cuadrado? Claro, en lugar de x, ¿qué puedo escribir? X al cuadrado. 3 más i. El 3 más 3 i. más y. 3 más i. 3 más y al cuadrado. ¿Qué fue lo que hice? A x la reemplacé por 3 más y. El cuadrado sigue. Y menos y cuadrado, porque no lo reemplacé por nada. Para que la igualdad sea verdadera, reemplazo esto. Todo lo demás tiene que estar. ¿A qué es igual esto? Tres más i al cuadrado, ¿qué es igual? Cuadrado del primero. 9 9 más más doble producto del primero por el segundo. 6 y Más y 2. cuadrado del segundo. Esto es esto. Ahora, ¿qué puedo hacer? Bueno, Pueden cancelo. anular las cis. Claro, cancelo i cuadrado con i cuadrado, porque tengo más i cuadrado menos i cuadrado. Y por lo tanto me queda que x cuadrado menos y cuadrado es igual a 9 más 6y. Sí. ¿El ejercicio qué? Pero no tengo la práctica. Si me lo dictan, sí lo hago. ¿Puedo borrar? No, que lo escriban en el chat que miro.
Porque si no tengo que abrir la práctica. ¿Las demostraciones la toman solo en los finales o también en el práctico? Qué pregunta. X menos Y igual a 1/2, entonces... Bueno, pero esta se asustó con las fracciones. No, está llamando. X menos Y igual a 1/2. Entonces, y ahí quedó. ¿Alguno lo tiene? Entonces, X al cuadrado menos Y al cuadrado es igual a 1/4 más Y. Un cuarto más Y. Muy bien. Hipótesis. Tesis. ¿Cómo demostramos? Voy a sacar el chat este porque si no, no veo nada. A ver. Quiero aclarar esto. Porque la pregunta de ustedes es atinada, pero es una pregunta un poco mezquina, digamos así. Voy a hablar un segundo. A mí me gusta hablar. A ver. El alumno siempre quiere saber qué se va a tomar. Me parece una cosa bastante lógica. Yo también fui alumno y quería saber qué me iban a tomar, ¿no? Eso me parece lógico. Ahora, ustedes tienen que pensar en aprender, en saber. Porque si saben solo lo que se va a tomar, después no van a llegar muy lejos. Van a probar esta, alguna otra, pero después deben buscar saber. Profe, esta grabación, ¿la va a subir a YouTube o a la plataforma? Ahora después hablamos, espere que termine este. Entonces, ¿qué digo? Si ustedes, ahora que estamos en época de pandemia, donde los finales son virtuales, es muy probable que esto no se tome, porque es difícil para evaluarlo en un oral. Ahora, cuando se acabe la pandemia y volvamos a los finales presenciales, esto es muy probable que sí se tome. Entonces, deben aprenderlo, porque ustedes no sé si pueden dar si van a dar el final presencial o virtual. No sé qué pasará en julio, en agosto, cuando ustedes tengan que dar el final. ¿Sí? Bueno, demostración. Parto de la hipótesis X menos Y igual 1/2. ¿Esto cómo lo podría escribir? X Como igual X igual a 1/2 más Y. ¿No? Entonces, X al cuadrado menos Y al cuadrado, esto, lo puedo escribir como en lugar de X, pongo esto. 1/2 más Y al cuadrado. Menos Y cuadrado. ¿Qué fue lo que hice? A X lo reemplacé por 1/2 más Y. ¿Por qué? Porque me lo decía la hipótesis. X al cuadrado menos Y al cuadrado igual cuadrado del primero 1/4, 1/2 al cuadrado 1/4, más doble producto, primero por el segundo, 2 por 1/2
1. 1 por i Y más cuadrado del segundo. Álgebra, supuestamente, no sabía que tenía ahora. Supuestamente tenía mañana. Pero la semana pasada cambiaron todo. Bueno, cancelo y ya está. Muy bien. ¿Preguntas? Por mi parte no. Muy bien. profe, ninguno. Yo sí, profe, no terminé mismo. de entender. ¿Eh? Que yo no terminé de entender. ¿Qué es lo que no entiende? Lo que no entiende, ¿qué es lo que no Eh, entiende? la última parte de la resolución. O sea, las últimas 3 partes. ¿En las últimas 3? Sí. X menos y igual a 1/2. ¿Quién habla? Pilar. Pilar. X menos y igual a 1/2. Entonces, despejo X y lo paso sumando. Ahora, en X cuadrado menos y al cuadrado, reemplazo X por lo que vale, 1/2 más y. El cuadrado sigue estando, menos y cuadrado, menos y cuadrado. Lo que no reemplacé, lo vuelvo a copiar. Y ahora lo único que hago es desarrollar esto. Es un binomio al cuadrado. Cuadrado del primero, 1/2 al cuadrado, 1/4. Más doble producto del primero por el segundo. 2 por 1/2 por i. 2 por 1/2, 1 por i. Más cuadrado del segundo. Menos i cuadrado, porque no lo hice nada. Cancelo i cuadrado con i cuadrado y me queda lo que quería llegar, que era 1/4 más i, que estaba por acá, que estaba por acá. Una pregunta, no logro entender eso de 2 por 1/2 por i. 2 por 1/2 por i. ¿Cuánto da eso? ¿Eh? 1 y El 2 con el 2 se simplifica. 1 por i. Y Y Esto, escuela secundaria, tercer año. Deberían ir a la escuela ustedes y decir cuál es el nombre de la profesora, buscar un abogado y hacerle juicio, porque no les enseña nada. Juicio a los profesores que no enseñan. Los médicos que no curan, ¿qué hacen? La gente les hace juicio. Los profesores que no enseñan, ¿por qué no? Vidas de papel. Una película. Está en Netflix. Buenísima. Buenísima. No dura mucho, 1 hora y media, 1 hora 40. Buenísima. Vidas de papel. Véanla. No se van a arrepentir. Después me van a decir gracias. Vidas de papel. Les va a hacer acordar a esta chica que se perdió bueno, la semana pasada, ¿cómo se llamaba? Maya, ¿no? La que sí. un indigente la llevó, bueno. No es igual, por supuesto, pero tiene mucho que ver. Vidas de papel. ahora no te... Es una película turca. Se desarrolla en Estambul. Toda en Estambul. Muy buena. Veanla. Muchas gracias, profe. Después la vemos. Vale la pena. Bueno. Vectores. Empezamos con la unidad 2.
vectores. En el plano, primero. Un vector B es un par ordenado de números reales. X, Y. El primer número, la coordenada en X, el segundo número, la coordenada en Y. Por ejemplo, el vector B es el vector 3, 1. Se los puede representar gráficamente. Si son vectores en el plano, se los puede representar gráficamente. De la siguiente manera. La primera coordenada corresponde a la X. Tres. La segunda coordenada corresponde a la Y. 1. El vector S3, 1 es un segmento orientado vector B. Segmento orientado, ¿qué quiero decir? Que tiene un origen y un extremo. Vector B. Origen, todos los vectores nuestros van a tener origen en el 0, 0. Extremo en el punto 3, 1. Vector B. Vector W. W, vector menos 2, 2. Este número corresponde a X. Menos 2, este número corresponde a Y. Bueno, entonces. Vector W. Menos 2, 2. ¿Se entiende? Es una cosa muy simple. se entiende. Sí, se entiende. Profesor. Esto, muy simple. Profe, ¿Podría? entonces todos los vectores son segmentos. ¿O pueden ser algunos? Orientados. Orientados. Origen, extremo. ¿Se entiende? Segmento orientado. Sí. Sí, sí. Vectores en el plano. Tienen dos componentes y se los puede representar gráficamente. En el plano usualmente lo vamos a nombrar con R2. R2. Quiere decir que tiene dos componentes de números reales. ¿Sí? Usualmente, después vamos a ver cuando vean Haga el año que viene, el cuatrimestre que viene, por qué se llama R2, ¿no es cierto? Bueno. También puedo tener vectores en el espacio. ¿Cambiaría su funcionamiento en el espacio? ¿Y cambiaría su funcionamiento en el espacio? No, el funcionamiento. El espacio lo llamamos los conceptos R3. El SZ. Lo que cambia es, bueno, que va a ser un vector, va a tener ahora ¿cuántas componentes? 3. 3, muy bien. X, Y, Z. 3 componentes. También se puede representar gráficamente.
también se puede representar gráficamente. Por ejemplo, pero es más complicado. 1, 2, 3. Bueno, lo voy a hacer, pero ustedes tienen que tener un poco de buena voluntad y decir que me salió bien. Pero no me va a salir bien. Porque en el espacio, tengo que dibujar en un plano lo que pasa en el espacio. Ustedes están en una habitación. Piensen que R3 es esto. Nosotros adoptamos esta convención. Este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Es decir, el plano XY, este plano, va a ser el plano del piso de la habitación en la cual están ustedes. Este es el piso. Esta es una pared. Donde se junta una pared con el piso, ahí está el eje Y. Esta es otra pared. Donde se junta la otra pared con el piso, ahí está el eje X. Y donde se juntan las dos paredes está el eje Z. ¿Se entiende? Sí, sí. Es un punto en el Sí, sí. espacio. No está en ninguna pared. Está en el espacio ese punto. ¿Se podría ¿Se decir que entiende? es tridimensional? A ver. 1 de X. 1 de X. 2 de Y. Ahí está el punto. 1 de X, 2 de Y. Ahora, aquí, a partir de acá, debo subir 3 de Z. Acá está el punto. 1 de X es como si pusieran una caja de zapatos. 1, 2 y 3 para arriba. El vector está acá. Ese es el vector B. 1 de X, 2 de Y, 3 de Z. No es fácil dibujar vectores en el espacio, pero tienen una representación gráfica. Tienen una representación gráfica. Claro que los vectores tienen representación gráfica únicamente si están en el plano o en el espacio. Pero existen vectores en cualquier dimensión, no solamente en el plano y en el espacio. No tienen representación gráfica, pero así como en el plano tienen 2 componentes y en el espacio tienen 3 componentes, podría pensar un vector con más de 3 componentes. X1, X2, X3, X4, X5. Ese sería un vector, por ejemplo, 2, 0, menos 1, 3, 7. Ese sería un vector en R5.
¿Tiene una representación gráfica? No, no tiene una representación gráfica. Pero existe. No lo puedo graficar, pero existir existe. Pensemos, a ver, para hacerlo más simple. 5 máquinas que tengo en la fábrica. La primera compone y que hacen pirulitos, no sé, lo que sea. La primera máquina me dicen la cantidad de pirulitos que hacen por hora. Tengo 5 máquinas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? La primera máquina hace 2 pirulitos por hora. La segunda está rota. Esta anda mal. Bueno, acá no podría ponerle el menos. Tendríamos que ponerle un más. ¿Cierto? 1 pirulito por hora. La tercera, 3 pirulitos por hora. De la cuarta, perdón. La quinta, 7 por hora. A ver con el menos, ¿cómo podría ser? Mi fábrica fabrica 5 productos. Mi fábrica fabrica 5 productos. Ganancia mensual por la venta del producto 1, ganancia mensual por el producto 2, por el producto 3, por el producto 4, en miles de dólares. Por el producto 1 gané $2.000. Por el producto 2 salí hecho. Por el producto 3 perdí $1.000. Por el producto 4 gané 7, por el producto 5 gané, perdón, 3 y por el producto 5 $7.000. ¿Se entiende? No lo puedo representar gráficamente, pero existir existe. ¿Hasta cuántas dimensiones? Hasta las que sean. Acá el famoso existe, la cuarta dimensión, sí, ¿por qué no? La quinta, la sexta, la novena, cualquiera. Es más. No sé si ustedes... La teoría de las cuerdas, esto se lo pueden preguntar más al profesor de física, que debe saber más que yo. Pero la teoría de las cuerdas, que es una teoría de evolución del universo, es decir, que la evolución del universo es lo siguiente, ¿no es cierto? ¿De dónde empezó, cómo empezó y cómo es ahora? Y de acuerdo a cómo empezó y cómo es ahora, podemos predecir el desarrollo de cómo será. Bueno, hay una teoría que es la teoría de las cuerdas. Y en la teoría de las cuerdas, se supone que hay 10 dimensiones. 10 dimensiones. Uno de los principales físicos que promueven la teoría de las cuerdas es un argentino que está en Princeton, creo que en Princeton, en Howard, Balmaceda. No, Baldacena. Es muy probable que en algún momento esté muy cercano de ganar un premio Nobel. Bueno. Con estos vectores, como todo, si uno no pudiera hacer cuentas, no tiene sentido que existan. Entonces, no le quiero poner cuentas, le vamos a poner operaciones. Operaciones con vectores, ¿no es cierto? La primera operación, producto por un número. O por un escalar.
Yo lo voy a escribir siempre en R3, pero puedo pensarlo en cualquier cantidad de componentes. Siempre lo voy a escribir en R3 porque es más simple. Tengo un vector B, X, Y, Z, que tiene 3 componentes. Alfa es un número real, cualquiera. Alfa es un número real cualquiera. Entonces el vector alfa por B, es decir, multiplicar al vector B por el número alfa, ¿cómo se hace? Primera componente, alfa por X. Segunda componente, alfa por Y. Tercera componente, alfa por Z. Ninguna cosa rara. Muy, muy simple. ¿No es cierto? Multiplicar un vector por un número significa multiplicar cada una de las componentes por ese número. Por ejemplo, si el vector B es el vector 2 menos 3, un tercio, el vector 5b, multiplicar al vector b por 5, va a ser el vector 10 menos 15, 5 tercios. ¿Lo entienden? Ahí me perdí un poco. ¿Qué es lo que No entiendo de dónde sacamos los valores para multiplicarlo. lo inventé? O lo inventé. Listo, listo. No, entonces no dije nada. Así completamente. Puse Es un como vector si el B vector cualquiera y estuviera... puse 5b por poner 5 porque puse 5. Claro, como puede ser 5, puede ser 2, inventado, entiendo. Sí, 2, cualquiera, por supuesto. Sería afectar el vector a un valor. No afecta nada. Multiplicar un vector por un número. Ah, listo. O sea, la dirección es la misma. La dirección sería la misma. Muy bien, sí. La dirección sería Pero la sería misma. afectado la magnitud. No sé cómo decirlo, explicarlo. Sí, le entiendo. Ahora le voy a dar, cuando siga le voy a dar las palabras. La longitud del vector se agranda. Ah, muchas gracias. Eso. Tengo un vector B, lo multiplico por un número, obtengo otro vector. Las componentes de este nuevo vector, ¿cómo se obtienen? Bueno, las componentes de B multiplicadas por el número. 2 por 5, 10. Menos 3 por 5, menos 15. Un tercio por 5, 5 tercios. ¿Están de acuerdo? Sí. 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 Profesor. Estos dos vectores son paralelos. A ver, una pregunta que les hago que no tiene nada que ver con vectores, que ahora se me ocurrió. A ver. El conjunto de las vocales, el conjunto de todas las letras del abecedario, ¿no? Tengo el conjunto de todas las letras del abecedario. Y le saco las vocales. ¿Qué me quedan? Consonantes. El conjunto de la consonante. Consonantes. Muy bien, muy bien. Bueno, algo es un progreso. Esa misma pregunta la hice 5 veces en el final de la fecha pasada y 4 alumnos no sabían la palabra consonante. No puedo entender. El quinto recién dijo consonante. Son paralelos. Paralelo quiere decir... A ver, voy a hacer otro ejemplo. Para que se vea. Voy a hacer un ejemplo en R2, en el plano, porque es más fácil de dibujar, nada más. ¿Podría hacerlo en el espacio? Sí, también, pero
más difícil de dibujar. Si el vector B es el vector 3, 1, el vector 2B, ¿qué vector será? 6, 2. 6, 2, muy bien. 6, 2. 3, 1. Acá está el vector B. El vector 2B, el vector 6, 2, está acá. Este es B. Bueno, y este es 2B. Son paralelos. Están uno arriba del otro. ¿Se entiende? Sí, se entiende bien. Vamos a definirlo. ¿Qué quiere decir paralelos? B y W son paralelos. Paralelos quiere decir así, ¿no es cierto? Se simboliza así. Si existe alfa, un número real, alfa, no cualquiera, diferente de 0. Tal que W es igual a alfa por B. Es decir, dos vectores son paralelos si cumplen con esta condición. Si un número por uno de ellos me da el otro. Si un número por uno de ellos me da el otro. Estos dos vectores son paralelos, ¿por qué? Porque un número por este me da este. En este caso el número es el 2. ¿Se entiende? No mucho. A ver. Esos dos vectores son paralelos. ¿Por qué? Porque un número multiplicado por B me da W. En este caso, ¿el número cuál es? -2. Menos 2. Estos dos vectores son paralelos. ¿Por qué? Porque menos 2 por B me da W. O sea que si tenemos que encontrar, si son paralelos, nos fijamos así. Buscamos un número en común. Esos dos vectores no son paralelos. ¿Por qué no son paralelos? Porque no hay ningún número que multiplique por B que me dé W. Exactamente, porque no hay ningún número que multiplicado por B me dé W. Para que al 1 lo multiplique por algo y me dé 2, lo multiplico por 2. En esta primera componente. En esta segunda funciona. Porque si el menos 1 lo multiplico por 2, me da menos 2. Pero acá ya no. Si al 4 lo multiplico por 2, me tendría que dar 8 para que fueran paralelos. Y acá me da 5. Quiere decir que estos dos vectores no son paralelos. No son paralelos. O sea que tienen que ser múltiplos. Exactamente. No son paralelos. Dos vectores son paralelos si existe un número diferente de 0, si existe un número real diferente de 0, tal que ese número por uno de ellos me da el otro. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende bien. Sí, sí.
Disculpe, una pregunta. Dale. ¿La teoría está cargada ya en la plataforma? Sí. Ay, podría parar. Ah. Voy a ver cómo... ¿Querés saber cuánto llevamos de reunión, profe? No, o sea, lo paré ahora la grabación. Ahora vuelvo a grabar de vuelta. Ah, listo, listo, listo. A ver qué pasa. Bueno. Si alfa es igual a -1, entonces tengo un vector B, lo multiplico por -1, -1 por B es menos B. Este vector se llama opuesto. De B. Por ejemplo, si el vector B es el vector 2 menos 1, el opuesto de B, menos B, es B multiplicado por -1. Es decir, es el -2, 1. ¿Se entiende? Se puede graficar y ver que es el opuesto. Sí, sí. Sí, sí, se entiende bien. Dos menos 1. Ese es B. Menos 2, 1. Menos B, opuesto de B. Por supuesto que B y su opuesto son paralelos. ¿Por qué? ¿Por qué estos dos vectores son paralelos? Y bueno, porque a este lo puedo multiplicar por un número y obtener este. ¿Cuál es ese número? El -1. Todo vector y su opuesto son paralelos. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí, sí. ¿Eh? Sí, sí, se entiende. Muy bien. ¿Eh? Vamos a ver lo que se denomina norma o módulo. De un vector. Norma o módulo de un vector. La norma, si tengo un vector B, la cantidad de componentes que tenga no importa, puede ser 2, 3, 5, no importa. N componentes. Ese N puede ser 2, puede ser 3, puede ser lo que sea. Entonces, la norma o el módulo del vector B se escribe así, con dos rayas de cada lado, se calcula como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. X1 al cuadrado más X2 al cuadrado más, etcétera,
xn al cuadrado. Eso es la norma de un vector. Por ejemplo, si el vector B es el vector 1, 3, menos 2, un vector está en R3, tiene 3 componentes, x1, x2, x3, si quieren x y z, es lo mismo. La norma del vector B es igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. La primera componente al cuadrado, más la segunda al cuadrado, más la tercera al cuadrado, raíz cuadrada de eso. La norma del vector B es igual a la raíz de 14. Que es un número como cualquier otro. No es exacta, pero es un número, tiene decimales, infinitos números decimales detrás de la coma. Raíz de 14. La norma mide Profe, la longitud del vector. ¿Cómo me preguntaban? profe, te hago una pregunta. El espacio que dejaste en el primer vector y en el módulo del vector, ¿por qué lo dejaste el espacio ese? ¿Qué pasa? Son puntitos que puede ir infinito. No, dice ahí después de X1, X2 y son 3 puntitos, los 3 puntitos consecutivos. Y 3 puntos suspensivos, porque pueden tener cuantas quieran, no sé. X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X4000, qué sé yo, no sé. Así sucesivamente hasta la última. XN. Perdón, es que no se veía bien. Puntos suspensivos quiere decir como así sucesivamente. ¿Me entiendes? Acá. Puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque podría tener 3, 4, no sé, hasta la última. En este caso, 3. La norma, la suma de los cuadrados, la raíz cuadrada, perdón, de la suma de los cuadrados de las componentes. Un número, raíz de 14, mide la longitud del vector. Es decir, mide la distancia que hay desde el origen hasta el punto, que es extremo del vector. Desde el origen hasta el extremo del vector. ¿Sí? Fíjense, vamos a... Si el vector B es el vector 3, 4. Este vector uno, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. El vector B, este es 3, 4. ¿Están de acuerdo? Sí. La norma del vector SB
es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Sería un Pitágora eso. Exactamente, un Pitágoras. Como dice usted, como si fuera una pinta, un Pitágoras. Llama el Pitágoras. Muy bien. ¿Cuánto va eso? La norma de B, 9 más 16, 25. Raíz de 25, 5. ¿Qué me mide? La distancia del vector B. La longitud, perdón, del vector B. La longitud del vector B. Este vector B vale 5. Su longitud es 5. ¿Se entiende? ¿Medida en qué? Y bueno, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿5 qué? Y bueno, si esto se mide en metros y esto se mide en metros, esto será 5 metros. Si esto se mide en centímetros y esto se mide en centímetros, será 5 centímetros. Si esto se mide en milímetros y esto se mide en milímetros, será 5 milímetros. ¿Me entiendes? Y si se La mide misma unidad que en tenga- centímetros, milímetros, ¿Eh? hay que cambiar, ¿no? Y sí, claro. Tiene que pasar de Si milímetros. se a mide, por ejemplo, centímetros. en centímetros y metros, hay que transformar. Y sí, claro. Si esto fuera centímetros y esto metros, sería 3, 400. ¿No? Pero tratamos de no ser tan malos. Muy bien. Una cosa importante. Si la norma de un vector B es igual a 1, si la norma de un vector B es igual a 1, diremos que B es unitario. Unitario. Unitario, ¿qué quiere decir? Que la norma es 1. ¿Nos podría decir qué dice en rojo, por favor? ¿Eh? ¿Qué dice en rojo? Si la norma de un vector B es 1, diremos que B es unitario. Unitario quiere decir norma 1. Norma 1. Eso quiere decir unitario. Por ejemplo, el vector 1, 0, 0 es unitario. ¿Por qué? Porque su longitud es 1. La raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado es 1. Raíz de 1 es 1. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿A dónde está Sí, el sí. vector 1, 0, 0? Geométricamente, gráficamente. En el eje X. Muy bien. X y Z. 1 en X, 0 en Y, 0 en Z. Está acá. A ese vector unitario sobre el eje X se lo suele llamar Y. Vector unitario sobre el eje X. Otro vector unitario, 0, 1, 0.
Vector unitario, ¿dónde está ese vector? En el ¿Sobre eje Y. qué? En el eje Y. Eje Y, muy bien. Sí. Y acá está el 1. Se lo suele llamar J. Profe, Otro vector, un segundo. Otro vector unitario, 0, 0, 1. Y en el eje Z. En la Z. En el eje Z. Muy bien. Se lo suele llamar K. Y JK son los vectores unitarios sobre los ejes coordenados. ¿Se entiende eso? Nombres que le damos. Profe, ¿podría volver a explicar esa última parte? ¿Qué parte? Eso de los 3 I, R y el otro. A ver, no, R no, K. 1, 0, 0, este vector es unitario, acá está probado. Calculo su norma y me da 1. Unitario, ¿qué quiere decir? Que la norma es 1. Que la norma es 1. Vector unitario. Norma 1. Longitud 1. Longitud 1. Norma, longitud 1. Este vector, el 1, 0, 0, está sobre el eje X. ¿Por qué? Porque la componente en X es 1, la componente en Y es 0 y la componente Z es 0. Está sobre el eje X. Es este. Le solemos llamar Y. Cuando decimos Y, nos referimos al vector unitario sobre el eje X. De la misma manera, 0, 1, 0 es un vector unitario, es obvio, ¿no es cierto? 0 al cuadrado más 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Este vector es unitario, longitud 1. Está sobre el eje Y, porque sobre X y sobre Z tiene componente 0. Está sobre el eje Y. Le solemos llamar J. J. Y este vector es un vector unitario que está sobre el eje Z. Le solemos llamar K. ¿Se entiende eso? Sí, ahora sí. Gracias. Vectores unitarios sobre los ejes. Vectores unitarios sobre los ejes. Profe, ¿Qué? ¿los nombres de los ejes se mantienen aunque el plano sea dimensional? ¿Sería? Sí. Si el plano es de 2, muy bien. Si estoy en el plano XY, sobre el eje X, el vector unitario se llama Y y sobre el eje Y se llama J. Lo que pasa que Y, el vector unitario sobre el eje X, no va a ser el 1, 0, 0. Va a ser el 1, 0. Porque estoy en el plano. Claro. Profe, y en el ejemplo... Y el vector unitario sobre el eje Y, J, no va a ser el 0, 1, 0. Va a ser el 0, 1. Porque estoy en el plano. Gracias. Muy bien. Sí. Profe, en el caso de que sería negativo el 1, porque al elevarlo quedaría en positivo, ¿tienen los mismos nombres? No. Tiene el mismo módulo, pero ya no se llama Y. Se llama menos Y. Ah, gracias. profe, ¿Qué? Sí. yo hoy quería saber si los vectores siempre tenían el mismo sentido. ¿Cómo el mismo O sea, sentido? la flecha, digamos, siempre va hacia el mismo lugar. Positivo acá, negativo acá. Positivo acá, negativo acá. Ah, listo, Positivo listo. para arriba, negativo para abajo. ¿Sí? A ver, vamos a hacer un problema. Muy común.
en exámenes, hallar. K, número real, para que el vector B, que es 2, K, 3, tenga, o no, vamos a poner sea, para que, vamos a poner así, para que quede bien redactado, para que la norma de B sea igual a 10, siendo B igual 2K3. A ver si lo podemos pensar. A ver si lo podemos pensar. 2 mil. ¿Qué pasó? Hay que resolverlo. Bueno, ¿lo hicieron? ¿Cuánto dio? Solución. La norma de B, 0 puede ser. si este es B, la norma de B es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Así que va a ser 2 al cuadrado más K al cuadrado más 3 al cuadrado. Esa es la norma de B. ¿Están de acuerdo todos? Sí. Sí. ¿Qué es lo que hicieron? Que la norma de B sea 10. Norma de B igual a 10. ¿Qué significa? 2 al cuadrado más K al cuadrado más 3 al cuadrado, raíz cuadrada de eso igual a 10. Norma de B igual a 10. Norma de B es esto, igual a 10. Bueno, tengo que resolver una ecuación más fácil. Elevo al cuadrado en ambos lados. 2 al cuadrado más K al cuadrado más 3 al cuadrado igual a 100, ¿no es cierto? 4 más 9, 13. ¿No? Te lo paso restando. K al cuadrado igual 100 menos 13.
100 menos 13, 87. 87. K al cuadrado igual a 87. Sigo acá. Perdón, Entonces, ¿por qué lo igualaste a 100? sí, porque si elevo al cuadrado acá, el cuadrado que elevo se me va con la raíz. Elevo al cuadrado acá, 10 al cuadrado es 100. Como dicen ustedes, que está mal, pero el cuadrado, la raíz pasa como cuadrado. Sí, ahí, perdón, no había prestado K al atención. cuadrado igual a Sí. 87. Ahí entendí. K igual dos valores. Más o menos raíz de 87. Dos valores de K que hacen que la norma de ese vector sea 10. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Una propiedad importante de la norma. Tiene varias que después las tienen que leer en el apunte, pero la norma del vector alfa b, es decir, si tengo un vector b, lo multiplico por un número alfa, me da otro vector paralelo a b. La norma, la longitud de este vector es igual al módulo del número alfa por la longitud de b. Esta es una propiedad importante. Es decir, si tengo un vector b, 2 menos 3, lo multiplico por 5. ¿Cuánto me da? 10. B es 2 menos 3. ¿Cuánto es 5B? 10 y menos 15. Muy bien. 10 menos 15. La norma de 5B es igual a la raíz cuadrada de 10 al cuadrado más menos 15 al cuadrado. ¿No? La norma de un vector es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. 10 al cuadrado es 100. 15 al cuadrado, 225. ¿No? Sí. ¿Eh? Sí. Correcto. 225 más 100, 325. ¿No? 15 por 15. Sí. 150 más 75, 225. Más 100, 325. Al 325 lo puedo escribir como 5 raíz de 13. 25 por ¿cuánto? Por 13, ¿no? ¿Están de acuerdo? 250 más 75. Sí, profe. Raíz de 25, 5. Por 5 raíz de 13 te quedaría. ¿Quién es esto que está acá? Es la norma del vector B.
4 más 9, 3. 5 por la norma del vector B. La norma de 5B es el módulo de 5, que es 5, por la norma de B. La norma de alfa B es igual al módulo de alfa por B. Por la norma de B, perdón. ¿Se entiende? La norma, si multiplico un vector por un número, la norma de ese nuevo vector que obtengo es igual al módulo del número por la norma del vector que tenía. ¿Preguntas? O sea que el resultado sería 5 por raíz de 13. 5 por raíz de 13. Muy bien. Bueno, hemos llegado a juntar 124 personas. Parecemos. Profe, una pregunta. ¿Dónde encontramos la teoría de esto? A ver. A ver cómo hago para compartir la pantalla. Ah, compartir pantalla. Acá. Acá. Esperen un segundito. Sí, profe, no hay apuro. A ver. No. Ustedes saben ir al aula virtual de introducción de álgebra, de acuerdo a la materia que estén. Sí. Bueno, vayan al aula virtual de la materia que estén. Están los dos acá, álgebra e introducción al álgebra, ¿no? Sin perder esta... Bueno, ¿ya están ahí más o menos? Sí. Sí. Bueno, al principio tiene un título grande que dice, bueno, introducción al álgebra o álgebra, bienvenido al aula virtual, en este espacio encontrará bla, 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 ¿no? Sí. Información general. Bueno, los que tienen un icono rojo al costado son archivos de PDF. Cronograma primer cuatrimestre. Los que tienen un icono de este tipo son avisos o foros, donde ustedes pueden hacer preguntas. Y los que tienen un icono así, celestito, con un par de anteojos, que parece, son videos. Videos. Abajo de eso, todos tienen 4... ¿Querés que comparta la pantalla, profe, así se ven? No, yo los Solo hay tengo, 3. pero porque se El de retrasa Maxi- mucho. Ah, Perdón. Solo hay Si 3. comparto la pantalla se lentifica mucho el video. Con tanta gente. Entonces, abajo tienen cuadraditos. Software matemático. Profe, Lógica. solo hay 3 cuadraditos. ¿Qué dicen?
Está el Claro, pero lo que de pasa es que software tiene la matemático, perspectiva lógica y una serie de Merguino. Él tiene la perspectiva desde un profesor, nosotros desde Claro. los de Tal alumnos. vez ahora, después de las 9, se publiquen para nosotros. No, ahora lo voy a habilitar. Software matemático, lógica, que ustedes tienen. Si abren lógica, si hacen clic en lógica, tienen 3 que tienen icono rojo al costado, 3 PDF, y 5 que tienen icono azul o celestito al costado, que son 5 videos. Bueno, les dije que podían, ya les dije el otro día, ¿no es cierto? Trabajo práctico de lógica y tienen las soluciones. Primero traten de hacerlo, después si no les sale, buscan la solución. ¿Estamos todos hasta ahí? Sí. Sí, sí. El de vectores. Bueno, esto es un más funky. Un segundito. Bueno, de vectores. ¿Ahora pueden verlo? Sí, ahí lo habilitaste. Sí, sí, ahora sí. Bueno, ahora lo mostré. No sé por qué lo ponen oculto, no entiendo. Teoría de vectores. Ahí está el capítulo de vectores del libro que escribimos con Silvana. Todo lo que doy acá está en el libro explicado mejor, con más ejemplos. Trabajo práctico de vectores y solución del trabajo práctico. Esos son los 3 PDF. Y después tienen 4 videos, que no son estos de la clase de hoy, son otros, pero que es lo mismo. Los hice yo el año pasado y bueno, están buenos, son iguales a los que di hoy. A lo mejor hasta más detalle y todo. Bueno, pueden mirar esos 4 videos. Por ahí, parte 1 y parte 2. A ver si ya expliqué lo que dice parte 3. Esperen un segundo. Porque videos parte 3 capaz que es producto escalar y vectorial, que todavía no lo vi. No, proyección. No, todavía me falta una vida para dar eso. Vectores parte 2. Bueno, pueden ver el 5.1, perdón, pueden ver de vectores lo que di hoy. Lo que di hoy está en el video que se llama... ¿Dónde estoy ahora? Bueno, en el video que se llama Vectores parte 1. Ahí pueden ver lo que di hoy en clase.
Y si quieren, pueden ver video parte 2, vectores parte 2, que va a ser lo que voy a dar la clase que viene. Ok, profe. Tienen la solución de los ejercicios, así que como les dije el otro día, intenten hacerlos, fíjense si les dio bien o no les dio bien, si no les dio bien, fíjense cómo se hace e intentan hacerlo nuevamente sin mirar. Y nuevamente se fijan si los dio bien o no. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No. No, ninguna, profe. No, ninguna. profe, ya está. Hasta ahora todo claro. Bueno, peor que hoy va a ser difícil, así que me salió todo mal hasta que logramos conectarnos y qué sé yo, pero después, bueno, fue una clase decente. Muy bien. Vean Vidas de papel. No lo olviden. Es triste. Bueno. Triste. Y es un poco, sí, es un poco dura. Claro. Pero bueno. Es la realidad. Yo por mi parte la vi y me gustó mucho, sí. Ah, ¿la viste? Sí, la vi hace 2 días atrás. ¿Viste? Y me gustó. Muy bueno. Sí, me gustó mucho. Muy bien. Bueno, si se queda el que me logró. Yo, sí, eso te estaba justamente por decir. Dale. ¿Cómo era? ¿Tu Un nombre saludo, era? profe. Luego. Chao, hasta luego, chicos. Nos vemos, profe. Cuídate, ¿sí? Hasta luego. Adiós.